Evangelio es toda nuestra vida. Porque si vamos a lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio me llama a qué, lo vamos a vivir ahora, lo vamos a ver ahora. Porque el Evangelio es vivirlo, es vida y se tiene que ver en cada aspecto de mi vida. Entonces, por eso vamos a mirar que el Evangelio me llama a alentar, me llama a perdonar y me llama a amar. Eso van a ser los 3 temas. Claro, me llama mucho más que eso. Pero en esos 3 temas, ¿por qué elegí estos 3 temas? Porque es el área en que todas nosotras nos estamos envueltas. En el trabajo, o en la escuela, o en la casa, en la iglesia. El Evangelio también tenemos que vivirlo en la iglesia, en el trato que tenemos con los demás, en el trato de unos a otros. Entonces, por eso es que el texto, el lema que tenemos es Filipenses 1:27. Solamente, y fíjense este versículo que encierra todo lo que yo le venía diciendo, que os comportéis. Esto habla de conducta. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hay una versión que estaba leyendo, una versión de la Biblia de este texto, y que me llamó la atención porque miren cómo dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, porque esa palabra comportéis, conducta, es eso, es la conducta de un ciudadano. Entonces ellos ponen de esta manera, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Se dan cuenta que más que palabras, el Evangelio es vida? Porque yo puedo ser muy, compartir el Evangelio mejor que el mejor evangelista, conociendo la palabra y demás. Pero ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo muestro? Entonces no es solamente hablar. Claro que tengo que usar palabras, porque ya lo vamos a ver. Sí tengo que usar palabras, pero sobre todo lo tengo que mostrar en mi vida, que os comportéis como es digno del Evangelio. Entonces, si el Evangelio es buenas nuevas, nuestra conducta tendría que ser acorde a esas buenas nuevas que estoy diciendo. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas lo traduce solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Cuántas veces, querida, cuántas veces pasa de que con la boca decimos algo y lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero tristemente a veces lo hacemos nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos personas que hablan del Evangelio, que hablan de Cristo, y una vez uno ve su vida y dice, oh no, por favor? Me acuerdo siempre de un pastor que tenía en la Argentina y que decía, él trabajaba, y entonces él decía que había un señor en el trabajo. Dice, se la pasa diciendo todo el día que es cristiano. Ojalá se callara la boca, que sea un testigo mudo. Decía, que se callara la boca porque su conducta no revelaba lo que era. No cumplía en el trabajo, robaba horas, hacía cosas indignas. Ojalá se callara la boca, decía. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos tendrían que decir eso? Mostrame con tus hechos, porque tus hechos hablan más fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Tus hechos hablan más fuerte que no me dejas escuchar lo que tú hablas, lo que tú dices. Por lo tanto, pensemos en esto. ¿Cómo es mi conducta? ¿Es acorde al Evangelio? ¿Me estoy comportando dignamente? ¿Y qué es el Evangelio? De Cristo. No es el Evangelio según yo, es el Evangelio según Cristo. Como Cristo vivió, mi conducta tiene que ser de esa manera. Por eso, la importancia es de ver cómo nos comportamos y vamos a ir en el círculo más chiquito. Sí, el hogar y todo eso es nuestro círculo chiquito y todo esto es aplicable, pero me interesa mucho cómo nos comportamos dentro de la iglesia, cómo nos comportamos unas con otras. Porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de eso. ¿Cómo nos tratamos? Miren, venimos de un mundo muy competitivo, ¿verdad? Basta saber cómo están en el trabajo,
que cómo están tratando de pisar al que está subiendo para que no suba, o cómo nos tratan en la escuela, porque ¿quiénes son los que las tratan bien? Son los que ganan, o esto, al gordito que no sabe hacer, que lo ponen de aguatero, que les calce agua porque este no hace ni un gol. Entonces, ¿qué? Siempre estamos buscando y competir y competir y competir. Miramos bueno, yo hace muchísimo que no miro programas de televisión, ni siquiera me gustaban estos, pero como lo escuchaba, vi una o dos veces y directamente no me gustaba. Había un programa que se llamaba El Aprendiz, donde se ofrecía un señor con mucho dinero, ofrecía trabajo. Entonces, ¿qué hacía? Un programa de televisión donde realmente iban y le mostraban proyectos. ¿Y qué hacían? Le formaban equipos. El equipo que mejor lo hacía, ese tenía el puesto asegurado. Pero cuidado, ni siquiera era el equipo, era uno solo que iba a tener el trabajo. Entonces, primero era equipo contra equipo, eran varios. Entonces, ¿cuál era? El mejor proyecto, la mejor cosa. Entonces, se unían para que todo el mundo trabajara para ese proyecto, ¿verdad? Hacerlo mejor. Claro, entre equipo y equipo se trataban mal. Pero ya cuando iban hilando más finito y se iban ya quedando un solo equipo, como era uno solo el que se trabajaba, el que tenía el puesto, entre el mismo equipo que habían trabajado juntos, ahora trataban de molestarse para que el otro quede mal y brillar yo. Y yo tener el equipo. ¿Y qué hacía? Cada uno, me acuerdo siempre que no me gustaba para nada porque le decía, en vez de decirle, bueno, mire, gracias por el tiempo que ha tenido aquí, nos dio mucho gusto, pero lamentablemente quedó afuera. No, esta persona que era el que la mandaba le decía, ¡afuera! Pero así con cara de odio. ¡Wow! Yo ya 2 veces ya no quise verlo más, porque me molestaba. Yo decía, ¡ay, pobre gente! Claro, ellos se exponían a eso, ¿verdad? Pero eso es lo que vimos, un mundo competitivo. Había otro programa que se llamaba justamente eso, el eslabón más débil. ¿Cuál era? Eliminar a todo aquel que era débil y que no servía, porque tenía que quedar el fuerte. Lo otro, y no es mucho en los ídolos americanos, esto de los cantos y demás, cómo se burlan, es como hacer reír, es hacer reírse de la persona, burlarse de la persona, sobre todo uno de ellos que se hizo muy famoso por eso. Ese es el mundo afuera. Pero cuando yo voy preguntando y me pregunto a mí misma, ¿qué pasa en la iglesia? ¿Cómo nos tratamos? ¿Qué pasa en la iglesia? Piensen que las hermanas que vienen a la iglesia, los hermanos que vienen a la iglesia, vienen así, de un mundo competitivo, de un mundo donde los rechazan, quizás porque no tienen las mejores cualidades o porque no. ¿Y nosotros cómo lo tratamos en la iglesia? ¿De la misma manera? Por eso es que este tema, el primero, es que el Evangelio me llama a alentar. Y vamos a ver qué es alentar. Alentar a la hermana, alentar al hermano. Entonces, el Evangelio me llama a alentar. Entonces, ahora vamos a ver la importancia de este tema con 5 preguntas. 5 preguntas. ¿Qué es alentar? Eso es lo que vamos a tratar esta mañana. ¿Qué es alentar? ¿Por qué debemos alentar? ¿A quiénes debemos alentar? ¿Qué dice la Biblia acerca de alentar? ¿Y cómo debemos alentar? ¿Cómo debemos alentar? 5 preguntas que las vamos a ir contestando a medida que vamos a ir mirando esta clase, ¿verdad? Este tiempo. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿qué es alentar? ¿Qué es alentar? Bueno, en vez de mirar primero qué es alentar, vamos a ir por la contraria. Y primero veremos qué es el desaliento. ¿Qué es el desaliento? Ok, el desaliento es decaimiento del ánimo, desfallecimiento de las fuerzas. Eso es un desaliento. Se manifiesta en sentirse falta de vigor y entusiasmo, que no tengo ganas de hacer nada. Y no tengo ganas de salir, no tengo ganas de esto, no tengo ganas de quedarme, no tengo ganas de nada, ¿no? ¿No les ha pasado a veces que no tiene ganas de nada? Falta de vigor y entusiasmo. Sentirse con las alas caídas. Es una reacción al miedo o porque las cosas no salen como se espera, ¿no? Estos los saqué de un diccionario, ¿verdad? Ahora,
Este es el desaliento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es el desaliento? Es el desánimo, es la respuesta a cuando no se cumple nuestra expectativa. ¿Por qué nos desalentamos? Cuando estamos esperando algo y no pasa. Es que queremos y no, y esto y no. Siempre me parece cuando era más jovencita y era más rebelde. Después me amansaron, pero sigo rebelde. Pero era como cada cosa que quería hacer era no. Quería pensar, no, entonces, ¿no qué? Todo no. Claro, el Señor estaba trabajando en mi vida y yo no me daba cuenta y protestaba. ¿Cuánto perdón tengo que pedir? Perdón. Tengo que pedir perdón por todos los no que el Señor me dio porque fueron para mi bendición. Pero también nuestro fracaso o el fracaso de otro, también eso nos desalienta, ¿no? Cuando fracasamos. Las pruebas en tiempos difíciles, pruebas o tiempos difíciles. Ahora, una pregunta a ustedes. ¿Quién nunca se desalentó? Todos nos desalentamos. Creo que todas, ¿verdad? Nadie hay que escape de esto. Ahora, como todo el mundo nos hemos desalentado, ¿qué necesitamos en ese momento? Necesitamos a alguien que nos diga, ¡qué vergüenza! Vamos a ver qué necesitamos o cómo tenemos que tratar al desalentado. Porque así como nos queremos que nos traten a nosotros, también tenemos que tratar a otros, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las causas de desaliento? Causas de desaliento. Bueno, como ya dijimos, fracaso. El sentirse fuera de grupo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado ir a un lugar. En la Argentina tenemos un dicho que dice, me siento como sapo de otro pozo. Como que estamos en un lugar que no nos corresponde. Estamos ahí, pero no es nuestro grupo, o nos sentimos que no estamos adecuadamente vestidas, o que parecemos los patitos feos de la sociedad, del lugar. No nos sentimos. Y nos causa desaliento sentirnos fuera del grupo. Es como que todo el mundo tiene sus amigas, todo esto, y yo ahí solita. Por eso, chicas, esto es aparte. Cuidado cuando terminamos la reunión y juntarnos siempre con los que nos llevamos bien y olvidarnos de aquella hermanita que está solita por allá. Acerquémonos, integrémosla. Porque recuerdan, en el mundo hacen ellos, afuera. Pero nosotros en la iglesia tenemos que acogerla. Cuidado, porque así como quiero que me traten, yo tengo que tratar a los demás. Pero para eso tengo que tener ojos para ver. Porque es lógico, ¿verdad? Termina la reunión y fíjense, es automático. ¡Chum! Parece que tenemos imán. Nos juntamos entre 4 o 5 y las demás, bueno. Mira, siempre sola esta mujer amargada. Pero ¿alguna vez la hemos invitado a que entre? No. Entonces, sentirse fuera de grupo. Cualquier tipo de maltrato, tanto sea físico o emocional. Eso también trae desaliento. ¿Cuántas veces nos maltratan en el trabajo, en el hogar, si éramos niños? Eso te causa desaliento. Enfermedad, muerte, problemas en la familia. No sentirse amada. Nadie me quiere. Incomprensión y miedos y amenazas. Cuando vivimos en un ambiente de medios. Ahora, ¿cuál es, si todo esto es lo que causa, todo esto es el desaliento, ahora, cuál es la definición de alentar? Alentar según el diccionario. Alentar según el diccionario es animar, infundir aliento, esfuerzo. Esto me hizo pensar, es un diccionario común, no es bíblico, pero el diccionario no es bíblico, pero me llamó la atención que alentar quiere decir infundir aliento, porque cuando estamos desalentadas es como que no tenemos ni aliento para seguir adelante. Necesitamos que alguien, es como que alguien nos respire para poder darnos, una vez, para darnos ánimo. Una vez leí algo de la palabra, ¿vieron cuando dice que los padres que tienen que tratar a los hijos para que no se desalienten? Y leía que decía, el desalentar es como dejar de soplar ¿vieron los barquitos a vela? Cuando se mueven porque el viento
está impulsando las velas, se hinchan las velas y con eso lo hace andar. Desalentar es cuando deja de soplar el viento en las velas. ¿Y qué hacen las velas? ¡Pum! Se quedan todas así y el barquito no se mueve para ningún lado. Entonces, cuando estamos así, necesitamos aire que nos ayuden a levantarnos, a animar e infundir. Dar vigor a alguien, esto es alentar. Diccionario, dar vigor a alguien. Ahora, viene del latín respirar, alentar. Cuando nos sentimos desalentados, necesitamos de alguien que nos aliente, que nos ayude a respirar. O sea, que nos dé ánimo, que nos dé fuerza, que nos dé como viento en las velas, que nos ayude a levantarnos, ¿verdad? Eso es, por eso vayamos teniendo todas estas definiciones, porque ahora vamos a ver que el Señor me pide que yo aliente a otro. Que yo aliente a otro. Porque ahora eso es lo que yo necesito. Pero ¿sabes qué? Sí, quizás lo necesite, pero tu hermana también lo necesita. Y muchas veces me ha pasado que alentando a otros, me estoy alentando a mí misma, porque estoy recordando qué dice la Biblia. Entonces, es importante. Ahora, seguimos. ¿Por qué debemos alentar? La segunda pregunta. Ahora, ¿por qué debemos alentar? Bueno, porque mandamientos acerca de unas a otras. Miren, en la Biblia tenemos muchísimos unos a otros, muchísimos. ¿Y qué es unas a otras? Es la vida de iglesia. Por eso, querida, yo no sé cuál es su costumbre, no me quiero meter en lugares donde no quiero pisar callos, porque no las conozco, o sea, sí las conozco mucho, pero no las conozco, vivo con ustedes, no sé cómo es esta iglesia, no sé. Pero desgraciadamente, después de la pandemia, me animaría a decir que muchos se han hecho aficionados del televisor, de la computadora, escuchar mensajes, total. No tengo que salir de casa, me pongo mi pijama, mi cafecito y ahí estoy con mi pantalla. El mensaje lo escucho. El pastor, qué sermón. Yo lo escuché en mi casa. Con mi cafecito, mi pijama, mi pantufla y de ahí no me sacan. Eso no es vida de iglesia. ¿Cómo practico unos a otros con el televisor? Explíquenme. Toda la Biblia está llena de unas a otras. Muchísimas, muchísimas. Quiere decir que tengo que tener una vida en comunidad. Y la vida de comunidad entre cristianos es dentro de la iglesia. No es para ser social afuera. Es dentro de la iglesia. Aquí nos conocemos, aquí nos alentamos, aquí nos ayudamos unos con otros. El mensaje está muy bueno y el mismo mensaje que va a escuchar en el televisor lo va a escuchar aquí. El mismo mensaje. No lo cambian. No, en el televisor no se lo pone más bonito. Pero ¿cuál es su programa? ¿El Señor nos dejó un televisor? Nos dejó la iglesia. Y vamos a ver entonces, ¿qué es la iglesia? Mandamientos, recuerden, mandamientos. Cuando la Biblia habla de mandamientos, no dice sugerencia, ¿ok? No es bueno si ustedes quieren, si les gusta, si les viene bien, si tiene tiempo, porque nosotros tomamos la Biblia así. Bueno, si tengo tiempo, si no, si me viene bien, bueno, que hoy no, mañana, a lo mejor pasado. No, la Biblia es mandamiento y acerca de unas a otras. Viene de la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Según Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada, es aliento de Dios, inspirada por Dios. Quiere decir que cuando yo tomo este bendito libro, la Biblia, es Dios hablándome. Por eso cuando son mandamientos, es Dios que me está mandando. Yo estoy segura que si en este momento, en este mismo momento, se abriera el cielo, se escuchara una voz desde el cielo, vamos a pensar, a ver, que Elvia con Conchita es como que no se llevan muy bien. Yo sé que sí se llevan bien, pero ok, vamos a suponer, estamos suponiendo. Y que se están mirando, a ver cómo. Pero supónganse que en ese momento piensen ustedes en aquella que no le cae muy bien, en este mismo momento. Piense que si se abriera las puertas, las ventanas de los cielos, se escuchara una voz del cielo, voz, Dios hablando, y que diga, Elvia, a ti te digo, abraza a Conchita. ¿Qué le diría a Elvia? Ay, no, Señor, con esa no. Mándame allí con Lucy, con Lucy me llevó mejor. No, con esta no. ¿Dirían eso?
Dios mandando, ¿qué harían? Se levantarían y hablarían, alentarían, abrazarían, amarían, perdonarían. Es Dios hablando, porque su palabra es eso. ¿Obedecemos? Ahí está el punto. Es la misma desobediencia que si se abriera el cielo y viniera la voz, es la misma obediencia que tengo que tener, que si abro la palabra, me está diciendo la palabra cómo tengo que tratar a mi hermana y la ignoraría. Es la misma palabra. Desobediencia es desobediencia. Entonces quiere decir que la cosa es seria. Yo creo que estamos muy acostumbrados a tener este libro en casa. Muy acostumbrada. Pero ¿cuánto obedecemos de lo que dice acá? Pero también dice, 2 Timoteo 3:16, que toda la Biblia es inspirada por Dios, los unos a los otros también es inspirado por Dios. Es lo que Dios quiere que hagamos. Pero también dice que debemos vivir acorde con el llamado divino. Efesios 4:1. Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Muy parecido a Filipenses 1:27. ¿Se dan cuenta? Que andéis es andar, quiere decir vivir. Ese andar es vida, es vivir. Que andéis que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Entonces, no es suficiente conocer acerca del Evangelio. Debemos llevarlo a la práctica, debemos vivirlo. Yo puedo conocer mucha Biblia, me puedo conocer muchísimos versículos de memoria, pero si no lo vivo, es como que no conociera nada, porque es conocimiento intelectual. Y justamente hoy Elvia me estaba haciendo acordar lo que dice el pastor MacArthur, ¿no? Que Satanás es el mejor teólogo. ¿Se conoce la Biblia? ¡Pah! Pero es Satanás y no es salvo. Entonces tengamos cuidado con tener mucho conocimiento y no vivirlo. Pregunta, ¿vivo lo que digo? ¿Vivo lo que creo? ¿Vivo lo que predico? ¿O es para otros y yo puedo pasar? Entonces es vida cristiana. Andar es vivir, lo debemos hacer dignamente como el Señor se lo merece. Y fíjense que me encanta porque dice cómo es digno de Cristo. La vocación con que fuiste llamado, con el Evangelio de Cristo, como dice en Filipenses, es digno de Él. Quizás no sea digna de la hermana que tengo al lado y que me ha hecho una y que por eso la tengo acá. Pero que me hizo una es verdad. Ahora que la tengo acá es cuestión mía y de mi corazón. ¿Se dan cuenta? Una cosa no quiere decir la otra. Entonces, ¿qué me llama el Evangelio? Que tengo que tratar a mi hermana como es digna de Cristo. Es digna de Cristo. Antes de conocer a Cristo, vivíamos, como dice Efesios 2 y 3, dice, en los cuales anduvisteis, está hablando de vida, de conducta, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, fíjense que Pablo acá también se incluye, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que la demás. Vivíamos dominada por nuestros deseos engañosos. ¿Pero ahora qué? Tito 3:1, fíjense cómo lo pone. Fíjense cómo nos trataba. Es dura, pero miren lo que dice. Porque nosotros también, Tito 3:1, porque nosotros también éramos en otro tiempo, pero fíjense que siempre está hablando de atrás, del pasado. Ahora estoy en Cristo y tengo que hacer algo diferente. En otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Fíjense cómo nos tratábamos. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O como dice una versión, despreciables, odiándonos unos a otros. Pero ahora estamos en otro lado. Eso éramos antes. Por eso, chicas, una vida sin Cristo es una vida perdida. Pero ahora que estoy en Cristo, ¿cómo es mi vida? Una vida sin Cristo es una vida perdida. Así vivíamos.
pero ahora el Señor nos rescató. Entonces ahora, eso éramos antes de ser salvadas, antes de ser salvas. Antes de ser salvas, así éramos. Ahora, Efesios 2:2 dice, porque anduviste en otro tiempo, la próxima, anduviste en otro tiempo, Efesios 2:2, en otro tiempo, es pasado, anduviste, pero ahora, Efesios 2:4-6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, literalmente dice, y asimismo con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Donde está Cristo estamos nosotros. Ahora estamos espiritualmente unidas a Cristo. Pero un día estaremos corporalmente y espiritualmente unidas en Cristo. Pero ahora estamos allí. Dios entra en escena y cambia la historia. Fíjense cómo dice Tito 3, 4 y 5. El mismo que dijo de despreciable y aborreciéndonos. Fíjense lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por lo tanto, ahora ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿qué debo hacer? Tengo que vivir acorde a ese Evangelio. ¿Se dan cuenta? Ese es el Evangelio. ¿Cuál es? Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ya que fui salvada, fui sacada de todo esto. Yo siempre digo que fui salvada. Muchos dicen, sí, yo fui salvada del infierno. Sí, soy salvada del infierno. Pero soy salvada de mí misma. Porque todos mis deseos pecaminosos el Señor los sacó, cambió de rumbo, cambió de lugar. Ahora tengo otros deseos, que es agradar al Señor. Por lo tanto, ahora tengo que vivir acorde a ese llamado que el Señor me hizo. A ese llamado. Entonces, pero fíjense que formamos parte de un pueblo redimido. Formamos parte de un pueblo redimido. Por lo que no puede vivir contrario a lo que es. Si yo formo parte ahora, antes vivía, ahora vivo, antes era así, ahora soy así, quiere decir que tengo que vivir ahora, no como era antes, como soy ahora. Por lo tanto, si fui parte de un pueblo redimido, tengo que vivir conforme, como dice Efesios 4:1, que andéis como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Debemos tener un vivir digno de Cristo, digno de la vocación, digno de Cristo. Porque, ¿cuál es esa vocación? Fíjense que dice Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo, después de empezar a enumerar un montón de bendiciones, ¿qué dice? Fíjense en el versículo 2:19, dice, así pues, así que quiere decir así pues, ya que tienes todas estas bendiciones, ahora, ¿qué tienes que hacer? Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. No estamos solas, tenemos una familia. No somos solas, no somos huérfanas. No somos homeless, tenemos una patria celestial. No somos huérfanos, tenemos una familia hermosa, la familia de Dios, y tenemos un Padre excepcional, nuestro Padre eterno, nuestro Padre Dios. Ahora tengo que vivir conforme a esa familia. Tengo que vivir de ahí, porque soy miembro de la familia de Dios. Y una familia no está sola, porque todo esto es obra de Dios. Me colocó en una familia, y la familia, nunca cuando hablamos de familia, no estamos hablando de una persona sola. Hay un grupo y somos eso, una familia. ¿Y cómo nos tratamos? Y ahí vamos a ver. Entonces, ahora, ¿a quiénes debemos alentar entonces? La otra pregunta. Yo ahí puse 2, pero sería 3. ¿A quiénes debemos alentar? Efesios 1, 22 y 23 nos está diciendo, ahora que sabemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Nos pide que vivamos de acuerdo a eso, pero ¿con quién? ¿Con quiénes?
Ok, Efesios 1, 22 y 23 dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo, me cuesta tanto entender esto, es la plenitud, lo que completa plenamente a Cristo, que es la cabeza. Y somos nosotras, somos parte de eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, pertenecemos a una familia, lo hemos visto. Ahora nos dice que pertenecemos a un cuerpo, la iglesia. ¿Cuál es la idea? No estamos solas, no somos islas. No estamos solitas, yo hago lo que quiero, vengo cuando quiero y me voy cuando quiero y nadie se meta en mi vida porque soy sola. Eso nos queda muy bien para los adolescentes, pero ya nosotras no somos adolescentes. Y si hay adolescentes entre medio nuestro, querida, yo fui adolescente y no me resultó, así que pierdan cuidado. Rebeldía no sirve. ¿Por qué? La realidad es otra. Pertenecemos a una iglesia y no vivimos independientemente. Yo siempre estoy afectando a la vida de otros. Siempre. Yo digo, ay no, total, yo me siento aunque se siente solita en un lugar apartado de todo, le puedo asegurar que su conducta, su manera de ser, está afectando a la vida de otros. Así que nadie puede decir, yo nada, no soy ejemplo de nadie, no quiero ser ejemplo de nadie. Va a ser ejemplo, un mal ejemplo, pero va a ser ejemplo. Entonces, mejor que sea buen ejemplo, ¿no? Empecemos. Ahora, somos miembros diferentes. ¿Alguna vez vieron un dedito igual al otro dedito? Tenemos 10. Y fíjense que son todos diferentes, de tamaño, de todo. Pero a ver, sáquese un dedito. ¿Voluntariamente se cortaría un dedito? ¿No? ¿Cierto que no? Y tenemos 10, podríamos decir, los tengo repetidos, ¿no? Pero no nos cortaríamos ninguno. Así somos en la familia de Dios. Somos muchos, pero no hay nadie que sobra. Si el Señor te trajo aquí, es porque perteneces a este grupo. No quieras estirparte, porque a veces nos hacemos cirugía. Y las que están dentro, no hagan cirugía tampoco, sacando, se va esta mejor. Hagamos una reunión de oración a ver si se va y ya, que vaya a otro lado. Sin embargo, tenemos que pensar, el Señor la trajo aquí por un motivo. Incluyámosla. Estamos en un cuerpo. Somos miembros diferentes, pero todas nos necesitamos unas con otras. Nos necesitamos y debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos. La cabeza, recordar siempre, la cabeza es Cristo. Yo no sé si ustedes, claro, por supuesto que saben, pero el primero que recibe el dolor, cuando nos golpeamos, estoy hablando de un cuerpo físico, y siempre me acuerdo de mi dedito chiquito porque es el que me golpeo y me duele tanto. Y es chiquitito, ni siquiera, creo que ni uña tiene, de tan chiquitito que. Pero cuando me lo golpeo, ¿cómo me duele? ¿Pero qué recibe primero? ¿Qué es lo que recibe primero el dolor? La cabeza. Y la cabeza manda. El dedito chiquito se golpeó. Entonces todos corren para ayudar al dedito chiquito. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cuando una hermana está herida, Cristo recibe el dolor. Y cuidado, porque si yo hago herir a una hermana, si yo hiero a una hermana, si yo hago mal a una hermana, si una hermana se siente mal por mi culpa, lo que estoy afectando es la cabeza a Cristo. ¿Se dan cuenta? Es mucho, es muy profundo. Pensemos, es una gran responsabilidad. Estamos en el cuerpo y nos debemos unos con otros. Nos necesitamos. Por eso lo tenemos que cuidar. Lo tenemos que cuidar. Ahora, fíjese, ahí están todos esos puntitos negros, como yo soy de arte. Imagínense, no tengo arte. Pero se me ocurrió, ¿cómo puedo hacer? Todos esos puntitos negros, ustedes que tienen mucha imaginación, piensen esto. Son toda gente en el mundo que no tienen a Cristo. Son gente en el mundo. Pero un día escuchan de Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Pues Cristo hizo una iglesia, un cuerpo. Es idea de Dios, no fue idea ni del pastor, ni de alguien que dijo, bueno, a ver qué podemos hacer para juntar toda esta gente, ¿qué podemos hacer? No.
Es idea de Dios la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que no somos isla y afuera no podemos existir afuera. Nos comería el mundo, nos atacarían. Entonces, ¿qué? ¿Qué hace Dios con la iglesia? ¿Qué hace Cristo? Conocemos a Cristo y Dios nos saca del mundo y nos coloca en el cuerpo que es la iglesia. ¿Se dan cuenta? Así que imagínense ustedes que cuando la iglesia está compuesta por todos aquellos pecadores que estaban afuera, pero ahora están acá adentro, ahora redimidos por la sangre de Cristo, pero ¿qué me manda el Señor? Ocúpate de ellos. Ocúpate de ellos. Eso es lo que me manda el Señor. Ocuparme de los que están aquí. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de alentar? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué dice la Biblia acerca de alentar? Primera Tesalonicenses 4:18. Es el versículo que está hablando de alentar. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, del versículo 4, del 13 al 17 de Primera Tesalonicenses 4, viene hablando acerca del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque muchos que estaban en la iglesia de Corintios le habían enseñado, le habían dicho, no sé cómo se enteraron, de que los queridos que habían muerto, en Cristo por supuesto, creyentes que habían muerto, se iban a perder el arrebatamiento. Estos pobres no iban a ir al cielo porque estaban muertos. Entonces Pablo acá le está diciendo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo va a venir, ¿saben qué va a pasar? Primero, los muertos, aquellos que ustedes tienen tanto miedo, van a resucitar primero. Después nosotros, los que vivimos, vamos a ser transformados y nos vamos a juntar en una hermosa reunión, todos juntos, en las nubes, con Cristo, que nos viene a buscar y llevarnos al cielo para estar con Él para siempre. Eso es lo que le viene diciendo. Estaban tristes, no perdamos esto. Siempre usamos este pasaje, y está hermoso, para hablar acerca del arrebatamiento. Siempre lo usamos, nos alienta, nos da ánimo. Pero no nos olvidemos que los de Tesalonicenses estaban tristes. Y Pablo le dice esto para alentarlos, pero le dice más. Ahora, después que conocen todo esto, lo que Pablo le viene diciendo, ¿qué les dice? Bueno, el contexto era creyentes tristes por sus amados ya muertos. Un día también los cuerpos serán resucitados. Después da la instrucción que debían alentar a otros. Bueno, con estas palabras que yo los aliento a ustedes, ¿ustedes qué hacen? Vayan y alienten a otros. Y me llama mucho la atención eso. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto me hace pensar que con palabras, y se necesita que alguien que comunique. Son palabras, pero se necesita alguien que sepa la verdad y que comunique esta verdad. Pero se tiene que usar las palabras. Y esa es la importancia. Y vamos a ver entonces el poder que tienen las palabras. Porque a veces decimos muy fácilmente, las palabras se las lleva el viento. No. El viento se puede llevar muchas cosas, pero las palabras no se las lleva. Porque hay palabras, como dice la Biblia, que son como golpes de espada. Y yo siempre digo, las heridas de una espada se curan, pero las heridas que deja una palabra en el corazón, eso no se cura. Quedan ahí, hacen daño, hacen mal, destruyen. Entonces, palabras que destruyen. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, lo que le venía diciendo. Como ahí dice acá, hay hombres, genéricamente, porque hay hombres y mujeres, que las palabras son como golpes de espada. ¿No les ha pasado a ustedes que muchas veces cuando nos regañaban cuando éramos chicos, decía, prefería que me dé una antes que me digan tanta cosa que me ha herido mucho? ¿Por qué? Porque una así ya se me iba al ratito, pero lo que me decía, cómo dolía, cómo quedaba acá. Entonces, ¿qué poder tienen nuestras palabras? Pero también hay palabras que curan. Ese mismo versículo dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Querida, ¿cómo es tu lengua? ¿Mata o da vida?
Una misma lengua. Mi lengua puede matar o puede dar vida, puede herir o puede curar. Elijo, ¿verdad? Tengo que elegir qué es. Pero hay un versículo que a mí me llama siempre mucho la atención, porque Dios toma en cuenta nuestras palabras. Malaquías 3:16, fíjense qué dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Estaban pasando en el tiempo de Malaquías un tiempo muy feo. Estaba todo corrupto desde los jefes, los que dirigían el país, hasta lo último. Había corrupción, parecido a lo que tenemos ahora. Había tantas cosas malas. Sin embargo, había un grupito que se estaban dando ánimo. Y fíjense lo que dice. Entonces, los que temían a Jehová, o sea, los que honraban al Señor, no los que le tenían miedo, sino los que honraban al Señor, los que vivían acorde al Señor, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová, miren lo que hace Dios, escuchó, oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Al Señor no se le escapan las palabras que decimos, porque Él escucha, ¿qué es? Pone atención a nuestras palabras. Él oye lo que decimos, escribió, lleva un récord de nuestras palabras. No es que Dios tiene un cuadernito y dice, bueno, voy a anotar. Es una metáfora, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Dios no se olvida de lo que decimos. A veces, ¿cuántas veces quizás hemos animado a alguien y ni siquiera nos hemos dado cuenta? A lo mejor nadie se enteró, solamente la persona que hemos animado. A lo mejor nadie se enteró. Una oración que hicimos con la persona, no solamente por la persona, sino con la persona. O alguna palabra, un texto que le dijimos, algo, nadie se enteró. Pero hay alguien que se enteró, que es Dios. Porque Él escucha, Él pone atención a lo que decimos. No nos damos cuenta. Vivimos a veces como que si Dios no existiera, pero querida, Dios escucha. Oye, pone atención y lleva un récord. Lleva un récord de lo que decimos. Pero ahora vamos a 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, porque viene desarrollando la misma idea del 4. Pablo sigue desarrollando. De los versículos 1 al 4, el capítulo 5 viene diciendo lo mismo. Les recuerda la misma idea y lo podemos ver desde el versículo 1 al 4. Evento futuro, día del Señor y el juicio. Todo esto viene del 1 al 4. Pero del 5 en adelante dice quién es... Oh, ay, se me fue, espera. Algo hice que se me fue para allá. Un momentito porque ya no sé ni por dónde voy, sino... Perdón, pero ya termino con esto. Bueno, entonces viene diciendo que del versículo, dijimos, del 1 al 4 está hablando de los eventos futuros, día del Señor y el juicio. Del 5 al 10 dice quiénes somos en Cristo. O sea, les dice el Evangelio. ¿Qué les dice? Versículo 5, somos hijos de luz. Versículo 5. Estemos alerta y seamos, 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Están diciendo somos hijos de luz. 6 y 7 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. La idea es de vigilar cómo andan, porque estar atentos, vigilar cómo andan. Somos diferentes a aquellos que no tienen esperanza. ¿Recuerdan el 4:18 que Pablo dice, no entristezcáis como los que no tienen esperanza, como los que no son creyentes? Ahora acá les dice, somos diferentes, dice 7. Estemos alerta y seamos sobrios, no debemos copiar a aquellos del mundo que los tienen esperanza. Somos diferentes a ellos. Tenemos que vivir de una manera diferente a los que no tienen esperanza.
Versículo 8 dice, habiéndonos puesto la corona de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. O sea, nuestra armadura que el Señor nos ha dado es fe, que es la confianza en Dios, es el amor, obediencia, de amarnos unos a otros, porque si amamos a Dios con todo nuestro ser, le vamos a obedecer, ¿verdad? Pero también el yelmo, que es la esperanza de la salvación, esperanza de la salvación. Nuestra salvación será completa cuando estemos en gloria. La salvación no solo me salva del infierno, sino que me da esperanza de gloria. No solamente el Señor me dice, no vas al infierno, me cambia el de camino, voy para el cielo. Entonces, no solamente me salva del infierno, sino que me da esperanza de gloria. Y ahora el versículo 9 me cambia de destino, lo que veníamos diciendo, dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, o sea, infierno, sino que para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro destino es glorioso, nuestro destino es el cielo. Por lo tanto, somos salvos por la obra que Cristo hizo en la cruz. No es que a mí se me ocurrió decir, ay, ya no me gusta más ir al infierno, ahora quiero ir al cielo. No, es Cristo. Siempre es Cristo. Yo no sabía ni dónde estaba. Cristo me encontró. Cristo es el que me buscó. Cristo me encontró. Cristo me salvó y me cambió de destino. Ahora voy para el cielo. Y el versículo 10 dice, que murió por nosotros, está hablando de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya que estemos despiertos, o sea, no que se duerman acá, no se duerman, que estemos despiertos quiere decir que vivamos, o dormidos, que muramos, vivamos juntamente con Él. Si estamos, como el de Pablo le estaba diciendo en Efesios 4, en 1 Tesalonicenses 4, ya sea que los que durmieron iban a resucitar, los que nosotros estábamos vivos, vamos a ser transformados. Vamos a vivir juntamente con Él para siempre. Nuestro destino es gloria. Esto es el Evangelio. Nuestro destino es gloria. Acorde a esto yo tengo que vivir. Acorde a esto ahora yo tengo que alentar. Ahora debemos vivir conforme al llamado del Evangelio. Y entonces ahora sí, ¿cómo debo alentar? Ahora sí, ¿cómo debo alentar? Bueno, seguimos en 1 Tesalonicenses 5, versículo 11, porque sigue. Después que me dice todo lo que es el Evangelio, todo lo que me espera, ahora miren lo que me dice. Por lo cual, ya que tienes todo este paquete del Evangelio, ya que tienes todo esto, ahora, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Le doy la Biblia de las Américas porque cambia alguna palabra y me gusta cómo la trata. Dice, por tanto, alentaos. En la Biblia del Reina Valera dice animaos, pero la palabra en el original es más bien alentar. Alentaos los unos a los otros y edificaos el uno a otro, tal como lo estáis haciendo. Alentaos y edificaos. Fíjense que son dos cosas. Alentar y edificar. Van juntas. ¿Ok? Alentar es la misma palabra que el 4:18. ¿Recuerdan que dice alentaos con estas palabras? Es la misma, por eso es en el original, es la misma palabra que traduce alentar en 4:18 que lo que dice aquí en 5:11. La misma palabra en el griego. Así que alentar es la misma palabra. Literalmente quiere decir llamar a uno al lado. ¿Saben lo que me hace pensar esto? No puedo alentar de lejos. No puedo alentar a control remoto. No puedo decirle, bueno, voy a alentar. Por eso yo sé que los text messages y todo eso son muy lindos. Pero ¿saben qué? Nada hay más cálido que una llamada telefónica o una voz, y si se puede, una cara a cara. Porque por eso es que necesitamos la iglesia. Necesitamos unos con otros. Consuelo, exhortación. Eso es lo que quiere decir. Literalmente, llamar uno al lado del otro es consuelo, exhortación. La raíz de la palabra es capacitar para enfrentar una situación difícil con confianza y gentileza. ¿Qué quiere decir con esto? Ok, problemas tenemos todos. Entonces el problema no es el problema. El problema es cómo respondo al problema. ¿Se entiende? Dificultad voy a tener. Ahora, ¿cuál
¿Cuál es el punto? Es cómo yo respondo a eso. Ahora, mi responsabilidad con el hermano, con la hermana, es ayudarle a responder bíblicamente. No a mi parecer, a mi juicio, a lo que a mí me gusta, sino que esta hermana, por eso dice alentaos y edificaos, porque tengo que ayudarla a responder bíblicamente a la situación en la que está enfrentando o el problema que está teniendo. ¿Se dan cuenta? Por eso el problema en sí no es el problema. ¿Se entiende? El problema es cómo yo respondo al problema. Cómo yo respondo a esa situación. Por eso que a veces la persona no sabe cómo responder. El Señor me manda que yo debo alentar, ayudarla a responder bíblicamente. Por eso tengo que saber primero, conocer la palabra, y es un desafío. Conocer la palabra para alentarla bíblicamente. Acompañar y alentar. Como dijimos, no se puede alentar a control remoto, tengo que acompañarla en el proceso. ¿Sí? No solo alentar, sino también edificar. Recuerden que están las dos palabras, alentar y edificar. Ahora, antes de hablar de edificar, leí algo que me gustó mucho, porque decía, haber una figura para alentar. ¿Qué es alentar? Entonces leí que decía, bueno, es como que un niñito que empieza a patinar. Está muerto de miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace mamá y papá? Se ponen al lado, le dan la mano. Se supone que los padres sean patinadores, porque yo me hubiera ido al suelo primero antes que los chicos, porque yo no sé patinar. Pero se supone que los padres saben patinar. Entonces se ponen al niñito de la mano de mamá y la mano de papá, y si por ahí se va resbalando, mamá y papá lo tienen, y van alentando, ayudando a caminar. ¿Para qué? De pronto, mamá y papá se quedan al lado, sueltan la mano, y el chico empieza hasta que empieza a andar. ¿Y qué hace mamá y papá? Bien, lo hiciste, lo lograste, bien. Eso es alentar. Ayudarlo, pero no llevarlo a la rasta todo el tiempo, sino ayudarlo a que empiece a ponerse en sus pies, a caminar, a andar bíblicamente, y después seguir alentando. Lo estás haciendo bien, seguimos, te estoy apoyando con oración. Sigue, sigue. ¿Se dan cuenta? Esa es la hermosa figura de poder alentar a alguien, ayudarlo. Pero también edificar, porque no es solamente ayudarlo a alentar, edificar. Ayudar a que mi hermana crezca. Mientras la estoy alentando, bíblicamente, le estoy enseñando. Por eso también tiene que ver mucho con un discipulado. Estoy enseñándole bíblicamente las verdades bíblicas. Entonces, Efesios 4:12 está hablando ahí de los dones. Por ejemplo, edificar se usa en un sentido figurado, ¿verdad? Para ayudar a seguir adelante al crecimiento en sabiduría cristiana. Ahora, en Efesios 4:12, después que Pablo explica que todos tenemos dones, porque dice que a todos el Señor nos dio algo, aquel que dice yo no sirvo para nada, no es verdad, porque si no te diría la Biblia mentirosa, todo, o sea, cada uno le ha dado algo. El asunto es que muchas veces el don que el Señor me dio no me gusta y quiero el don de otra. Esa es otra historia. Pero si yo tengo un don, el Señor me va a pedir responsabilidad por ese don que yo tengo. Yo siempre digo, dones que son herramientas para que trabajar en lo que el Señor me manda que trabaje. Esos son los dones. Entonces, fíjense cuando hago una larga lista de dones, pero fíjense cómo dice el 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo no sé qué don tienen cada una, pero el don que tenga tiene que servir para edificar a otros, para ayudar a otro a crecer, edificar a otro. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Tenemos que ayudar a edificar a otros, a fin de capacitar. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Recordar que nuestro destino es el cielo y hasta que lleguemos allí, yo tengo que seguir edificando. Tengo que ayudarlo a crecer. Entonces, Pablo viene desarrollando la idea que el Señor vendrá en cualquier momento. No vamos a vivir en la tierra para siempre y por siempre. Pero mientras, tengo que tener perspectiva de cielo, pero vivir aquí en la tierra, ayudando a los demás, ¿verdad? Necesitamos invertir nuestro tiempo en edificar a la hermana.
Miren qué diferente sería si en nuestras iglesias cada uno nos ocuparíamos del otro. Pero para bien, no para chismear. Porque hay que ocuparse y ocupaciones. Miren que entre tantas ocupaciones ningún don hay de chisme. Entonces, por lo tanto, no me sirve el chisme para edificar ni para alentar. Por lo tanto, afuera los chismes y afuera las... No, nosotros no chismeamos, comentamos. ¿Verdad? No, eso no es chisme, es un comentario. Claro, para que ores. Pero muchas veces el que ore es más chisme que otra cosa. Porque quiero decir lo que quiero decir, no sé cómo. No sé por qué a veces como que tengo la urgencia de decir algo. Pero es un chisme. Entonces, nuestra responsabilidad, entonces, ayudar a crecer a la hermana, ¿verdad? Debemos invertir nuestros tiempos y dones, porque esa es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato? El mandato es alentar y edificar. Alentar es animar, confortar, ponerse al lado. Edificar es ayudar a crecer y tengo que hacer ambas cosas a la vez. Debemos hacer las dos cosas. ¿Y por dónde comenzamos? Porque ahora hay muchas cosas, pero ¿por dónde comenzamos? Versículos 12 y 13, fíjense que es interesante. Miren por dónde empieza Pablo a hablar del aliento y del edificar y alentar. 12 y 13. Os rogamos, estamos hablando de 1 Tesalonicenses 5, ¿no? Estamos estudiando ese pasaje. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. ¿Por dónde empezamos? Por nuestros líderes. Por nuestros líderes. Pero el líder se desalienta. ¿No se supone que son ya crecidos, maduros? ¿Se creen que porque están crecidos y maduros no se desalientan? ¡Wow! Quizás son los que más son atacados. ¿Y qué hacemos nosotros? Pero él es quien me tiene que alentar a mí, no yo a él. No es bíblico. Acá me dice que tengo que tener cuidado de ellos. Que los tengo que reconocer. Recordar, son humanos. Son humanos y también se desalientan y mucho. Formas en que podemos alentarlos a nuestros líderes. Orar por ellos, pero hacérselo saber. Si sabe qué, estoy orando por usted. O tiene algún motivo que quiere que ore específicamente. Estoy orando por usted, estoy orando por su familia, estoy orando por, no sé, por ellos. Por su mensaje. Porque si el mensaje de él es bueno, me edifico yo. Entonces tengo que orar por el mensaje de él. Agradecerles por el mensaje que han preparado. Miren, chicas, para preparar un mensaje son horas, días. Para que nosotros nos sentamos ahí, ¿te diste cuenta? En el minuto 3 y el segundo 5 se equivocó en esa palabra. Le contamos todo lo que se equivocó y no contamos todo lo que nos ha bendecido y beneficiado. A veces el pastor está predicando y nosotros pensando, ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Tengo algo para cocinar o qué hago? ¿Voy a sacar a los chicos? Miremos, se ha preparado el mensaje para edificarnos. Que mañana vayamos al culto con otro espíritu. Recordemos, agradezcamos el mensaje. Ha pasado días, horas y en oración también. No es solamente preparación bíblica. Sí, es mucho. Pero se estudia muchísimo, pero también se ora mucho. Agradezcamos. Es como que los pastores nos llevan a nosotras en el corazón. Por lo tanto, agradezcamos por eso. No quedaría mal una nota de agradecimiento. A lo mejor deslizándole la nota, mire, cuando tenga tiempo léala. Una nota de agradecimiento, si no nos animamos a hablar. Recordar a las esposas, y Elvia no me pagó por esto. Pero muchas veces son las que llevan la carga del desaliento de sus esposos. Porque ¿a dónde va a ir el esposo? Pues a la esposa. Y si tiene alguna cosa que está mal o demás, aunque no hable, si Elvia es como yo, lo conozco a mi marido apenas entra para ver cómo está. Solamente no me dice nada, ya, algo pasó. Porque viene, ¿no? Entonces, son las esposas las que llevan las cargas. Oremos por las esposas, no la estemos criticando. ¿Viste cómo se vistió? ¿Viste cómo se peinó? ¿Viste qué color se puso? ¿Viste que no? ¿Viste? ¿Saben qué? Son humanas.
Y necesita de nuestra oración, necesita de nuestro apoyo, necesita de nuestro aliento. Empecemos también por ellos. Orar por ellos y agradecerles y apoyarles. Agradecerles también a las esposas, porque si los esposos se pueden parar enfrente, es porque hay una esposa que lo respalda. Porque si no, ya lo bajaría. Entonces, mucha es la responsabilidad de una esposa. Todos los ojos encima de la esposa. Entonces ahora, agradecerle. Ahora viene, Pablo sigue, la vida de la iglesia. Pablo sigue explicándoles por qué a la iglesia vienen diferentes personas. No somos todas igualitas, ¿verdad? Venimos de diferentes países, diferentes costumbres, diferente todo. Y ahí llegamos a la iglesia. Acá nos juntamos todos, por eso para mí la iglesia es una maravilla. Porque siempre hay grupos de asociación de esto, grupos de asociación que los agrupa algo. Pero nos agrupa Cristo y somos tan diferentes. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay viejitos, hay de todo, y diferentes países, diferente todo, nivel socioeconómico, cultural, lo que sea. Pero acá nos juntamos. Pero acá Pablo, fíjense lo que nos dice. Y os exhortamos, hermanos, como dijeran, hermanas de Tri-City, las exhorta Pablo, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seas pacientes con todo. ¿Toda esta clase de gente está en la iglesia? Sí, y más también. ¿No? Ahora, ¿qué hacer con ellos? 3 diferentes clases de personas que se dice acá. ¿Qué hacer con los indisciplinados? ¿Hay indisciplinados? Sí. ¿Qué hacer con los desalentados? ¿Qué hacer con los débiles? Pero gracias al Señor que la Biblia nos dice qué hacer con ellos. No echarlos, ¿eh? Estos son los que molestan, pues nos tendrían que echar a todos. Nos quedaríamos sin iglesia. Pero tiene que tener 3 actitudes diferentes con ella. ¿Qué hay? A los indisciplinados, ¿qué hay que hacer? Amonestarlos. A los desalentados, ¿qué hay que hacer? Alentarlos, darle aliento. Y a los débiles hay que sostenerlos. A los indisciplinados, empezamos con los indisciplinados, es amonestar. ¿Qué son los indisciplinados? Los indisciplinados son desordenados. Literalmente es fuera. Manuel, ¿me puedes seguir pasando, por favor? Con los indisciplinados son los desordenados fuera de regla. Es un término que son, es un término como militar, cuando vieron que hay un soldado que está fuera de paso, que todos están caminando muy derechito y ese soldado se fue para el otro lado, o cambio de cambio. Ese es un desordenado, fuera de regla. Ese es el término. Y entonces, ¿qué hay que hacer con el desordenado? El desordenado es la persona obstinada que simplemente quiere mantener su propia opinión y a mí no me importa lo que digan los demás, yo soy así y así me aguanta. ¿Qué hay que hacer con esta gente? ¿Alentarlo para que siga así? No. Con el indisciplinado no se sujeta a nadie, quiere mantener su propia opinión. Es una persona obstinada y ¿qué hacer con ella? Amonestarlo. ¿Qué es amonestarlo? Poner en la mente. Amonestar no quiere decir... No, lamentablemente no. A veces tendríamos ganas. Iba a agarrarlo a bibliazo, ¿no? No, tampoco. Pero ¿qué podemos hacer con ello? Apelar a la mente y al corazón para que cambie su conducta y su estilo de vida. ¿Yo puedo convencerlo para que cambie? ¿Qué les parece? No. La palabra de Dios, sí, porque es viva y eficaz. Y es útil, dice en 2 Timoteo. Es útil. Quiere decir que es útil para enseñar, redarguir. Quiere decir que por medio de la palabra yo puedo ayudarlo a que cambie su estilo de vida, que mire cuáles las consecuencias de que puede tener su estilo de vida. ¿Cómo hacerlo? Confrontarlo con la palabra, no sabiduría humana. Advertir de las serias consecuencias que tendrá su costumbre. Está mucho más adelante, Manuel, para que las hermanas puedan seguir. Está más adelante. Advertir de las serias consecuencias que tendrá su conducta. Recordarle, ¿qué le puedo recordar?
Vamos al pasaje de 1 Tesalonicenses. Son hijos de luz. ¿Podés, si sos una hija de luz, podés vivir de esta manera? La advertencia, 2 Timoteo 3:15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como hermano. Yo le puedo mostrar las verdades bíblicas. Somos hijos de luz. Nos espera el cielo. Tenemos un destino glorioso. No puedes vivir de esta manera porque las consecuencias van a ser muy feas. Estás mostrando lo que realmente no son. Entonces, algo que tengo que verlo, que ¿cómo yo lo voy a tratar? No lo voy a tener como un enemigo. Es mi hermano. Cristo murió, es mi hermana. Cristo murió por ella. Yo no la puedo poner abajo, pisotearla, maltratarla. Pero sí, no quisiera que ella sufra las consecuencias de su propio mal caminar. Por lo tanto, poner en la mente las verdades bíblicas. Entonces, nuestro objetivo es edificar, no nos olvidemos de eso. La regla de oro es Efesios 3:15, otra vez se me fue. Efesios 3:15, que dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, es hablar en amor, sino que hablando la verdad en amor. No se trata de decir la verdad como sea y como decía antes a bibliazos, sino que tengo que hablarles bondadosamente. Entonces, ahora vamos al otro. Y los otros que vienen desalentados, los desalentados. ¿Qué tengo que hacer con el desalentado? Alentarlo. Desalentado, alentado. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Cuáles son los de poco ánimo? Es interesante porque en el original la palabra poco ánimo es alma pequeña. Como que aquellos que están como que no sirven, que se refieren a los que están miedosas, que tienen miedo a los cambios. Se aferran a las tradiciones y temen los cambios. Miren, hoy vamos a cantar sentados. No, toda la vida lo hice parada. Pero si sentada, parada, Dios te escucha lo mismo. No, pero la costumbre, la tradición. Las tradiciones, si no es bíblico, pues las tradiciones no me sirven. Ahora no me cambien la Biblia, que otra cosa. Se aferran a tradiciones, no quieren ningún cambio. No es que yo me acostumbré. Es canto, oración y canto. Nada más. Pero si ponemos los dos cantos primero, no. No son dos cantos igual, no. ¿Se dan cuenta? Son esas personas que no quieren los cambios, que siempre están en contra de todo, que tienen miedo, se sienten de poco valor, que nadie las valora, que nadie las tome en cuenta. Se sienten despreciadas. Creen que no tienen nada que ofrecer. Creen que son incapaces de hacer algo. Que se aíslan, viven solas. ¿Y a estos qué hay que hacer? Quizás de todas las personas, de todos los grupos, quizás los que no me sacan de la paciencia, son quizás estos tipos de personas, porque ¿qué tratamos con ellos? Bueno, el Señor nos dice que tengo que echarla. Al contrario, miren lo que me dice, alentarlos, hablar al lado. Tengo que acercarme a esa persona, no huirle. Ahí viene la desalentada, huyamos para allá. No, tengo que unirme a la desalentada, ponerme al lado de la desalentada, escuchar a la desalentada, que ella me escuche. Alentarlo es hablar al lado, ponerse a su lado para animarla, hablarles bondadosamente, tono tranquilizador, no a los gritos, tono tranquilizador. Hacerlo constantemente. Yo sé que nos cansa, pero tengo que hacerlo constantemente. Es que ya le hablé y no entiende. Háblele de nuevo, querida. Pero no, háblele de nuevo. Mire, puede pasar la cosa. O la otra persona aprende o usted ejercitó la paciencia. Dos cosas. Y las dos cosas son muy buenas. Entonces, hacerlo constantemente. Y es un ministerio, porque no es una vez y para siempre. Ya lo alenté, ahora alentar la voz porque te toca a vos. No podemos hacer un curso un programa de a ver quién alienta a quién. Vamos a hacerlo. Lo tomamos, nuestra responsabilidad es nuestra. Mi hermana es mi responsabilidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Hacer que saquen la mirada de sí misma para mirar a Cristo y su obra perfecta. Y tenemos tanto para mostrarles. Deja de mirarte que no vales nada. Mira lo que Cristo hizo por vos.
Mira lo que vales en Cristo. Sos una escogida de Dios, sos una hija de luz. Tu destino es el cielo. Cristo murió por tus pecados. Hay tantas cosas que podemos hacer. Tenemos un destino glorioso. Piensa en eso. ¿Qué vas a pensar en que yo no sirvo para nada? Tenés un destino glorioso. Somos hijos de luz. Hay un lugar reservado en el cielo. Si hay un lugar reservado en el cielo, hay un lugar en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Miren cómo lo podemos animar. ¿Crees lo que dice la Biblia? ¿Crees que Cristo te viene a buscar y te va a llevar al cielo? Bueno, a no ser que no sea creyente, pero vas a tener que decir que sí. Mire, si hay un lugar en el cielo, ¿cómo no vas a tener un lugar en la iglesia? ¿Cómo no vas a tener un lugar entre nosotros aquí? Mientras le estamos alentando, también la estamos edificando, porque le estamos edificando en la palabra. ¿Se dan cuenta cómo las dos cosas van juntas? Pero tenemos ahora también, y el objetivo es que crezca en Cristo. Tenemos el último grupo que es débiles, los débiles. Que sostengáis a los débiles. Estos débiles son los que no tienen fuerza moral y espiritual. Batallan con el pecado, es como que uno los ve que batallan, que están peleando, pero siempre vuelven a caer y recaer. Quizás son las personas más difíciles que necesitan más paciencia de nuestro lado, pero es como que uno tiene que tener sumamente cuidado con ellos, ¿no? Conocen la verdad, pero siguen atadas a sus antiguos hábitos. Por ejemplo, vamos a suponer una mujer que trata mal o grita en su hogar. Y uno dice, así eras antes, así eras de gritona y chillona antes. Ahora estás en Cristo. Tienes que cambiar. Sí, voy a cambiar. Hasta el lunes le duró, el martes, el miércoles ya empezó a gritar de nuevo. Entonces, ahora, pero uno ve que tiene deseos de cambiar. Por lo menos le duró 2 días. Entonces, tiene deseos de cambiar. Con esas personas sí tenemos que seguir invirtiendo. Caen frecuentemente en tentaciones, volver a los viejos hábitos. No crecen como deberían hacerlo. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con ellos? Bueno, ok. Ponernos al lado, otra vez, acompañarla. Orar con ella y por ella. Vuelvo a repetir con ella y por ella, porque es más fácil decir, ¿sabes qué? Voy a orar por vos. A lo mejor hasta me olvido después de orar por ella. Pero ¿saben algo muy lindo y alguna sugerencia? Cuando vemos una hermana que está batallando con desaliento, con lo que sea, orar en ese mismo momento con ella, con la persona. Nos vamos a un rincón, hermana, quiero orar por ti, ¿me dejas que ore por ti? Porque la oración con ella, no me voy a olvidar nunca de que tengo que orar por ella. Y esa hermana no se va a olvidar nunca que yo tomé un tiempo para orar por ella y con ella. Con palabras cálidas, con cariño. Podemos tener hasta un estudio de la palabra juntas. A lo mejor es que no tengo mucho tiempo. Mire, a veces yo me he enterado de personas en la iglesia que se toman el tiempo de estudiar la palabra por teléfono. Mira, vamos a leer, qué sé yo, 1 Juan 1, que es cortito, 10 versículos. Vamos, 1 Juan 1, y yo leo 1 Juan 1. Mira, el martes te llamo, lo leemos, el martes te llamo y comentamos. Una vez por semana, comentar unos versículos. ¿Saben qué bien hace eso? ¿Cómo ayuda a que esa mujer vaya tomando fuerza, edificándose? Recordar quién es Cristo. Le podemos recordar quién es Cristo, la soberanía de Dios. Que el Espíritu Santo está en ella, que es una nueva criatura, todo lo que podemos hacer. Llamarla frecuentemente, recordándole su nueva vida. No hagamos una tarea una vez y para siempre. No somos una vez y para siempre, sino es continua. Aparte de sostenerla, la estamos alentando en su vida cristiana y edificándola para que su fe se robustezca. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. No hay crecimiento instantáneo. Fíjense lo que dice. Y estéis pacientes para con todos. ¿Y con los indisciplinados? También. ¿Y con los débiles? También. ¿Y con los desalentados? También. Ser pacientes para con todos. Es lo que el Señor me manda, ser paciente para con todos. Entonces, Pablo dice, sed paciente para con todo. La paciencia quiere decir
soportar mucho. Y es para todos los grupos, para todas las personas. Ser pacientes para todas, aún para aquellas que no nos caen muy bien. Al contrario, orar y tomar el doble esfuerzo, porque mientras estoy trabajando con ella, ya me va a empezar a caer mejor, porque la voy a conocer mejor. Paciencia, ¿qué dice el diccionario? Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Con los indisciplinados, confortarlos con mansedumbre. Esto es del diccionario, es capacidad de padecer o soportar. Me sirve eso para los indisciplinados, confrontarlos con mansedumbre. También la otra cosa que dice el diccionario, capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, con los pocos ánimos, ayudarles a llevar la carga. Capacidad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Débiles, nunca dejar de esperar que crezcan en el Señor. Tengo que tener la confianza de lo que la palabra de Dios está obrando en esa persona. Entonces tengo que recordar 1 Corintios 13. El amor es paciente, ser paciente con personas. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esto es porque el amor nunca deja de ser, porque el amor no es emocional. Es el amor de la voluntad. No es porque esa persona me cae tan bien que la voy a ayudar. No. Aunque no me caiga bien, porque es la voluntad. Yo sé que esa persona tiene problemas, por eso tiene ese carácter y es así. Me voy a acercar, me voy a poner al lado y la voy a ayudar para alentarla, edificarla, ayudarla a crecer. ¿Recordad? Mi hermana es mi responsabilidad. Que el Señor nos bendiga. La espero el segundo. Precioso mensaje, hermanas. Muy bonito, mucho que meditar. Y vamos a ponernos de pie para estirarnos un poquito. Y acompáñenos a cantar esta canción para nuestro Señor.